Mis hermanos, en esta oportunidad vamos a dar inicio a esta nueva serie de estudios y prédicas que vamos a estudiar acerca del reino de Dios. Y espero pues de que en el transcurso de estos estudios pueda quedar un poco más claro, así como hemos venido estudiando los otros tópicos que han sido de gran bendición para mí especialmente, y yo pienso que también para todos. Hemos venido escudriñando la palabra de Dios y este tópico del reino de Dios es algo que no hemos hablado, no lo hemos estudiado antes. Y pues todo tiene que ver, se dan cuenta, todo tiene que ver con lo que hemos estudiado acerca de, todo está centrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y todo lo que hemos estudiado tiene un fin especial. No es por el simple hecho de tener conocimiento y conocer de la palabra y decir, bueno, conozco la palabra, pero no es eso, sino todo está centrado en nuestro caminar, está centrado en conocer la palabra para que esta palabra se haga carne, como ya lo hemos venido hablando, y podamos manifestar la gloria de Dios. Entonces, cuando empezamos a estudiar este tópico del reino de Dios, también tiene ese mismo fin. Tenemos que entender en qué reino estamos. Sabemos que estamos en el reino de Dios, pero necesitamos definir, porque hay ciertos términos ahí de que tal vez es un poquito confuso, pero entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde está el reino de Dios? No lo vemos. Entonces, espero pues de que este estudio pueda aclarar un poco y ubicarnos pues en la posición, en el plan de Dios que Él ya lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para dar inicio a este estudio, vamos a orar primeramente. Vamos a orar al Señor. Así que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por este tiempo de meditar en tu palabra. Reconocemos, Señor, de que tu inspiración, Espíritu Santo, es esencial en nuestras vidas y que no podemos conocer nada si tú no nos inspiras y no nos guías. Gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu poder y por la obra de nuestro Señor Jesús, por su obra perfecta y completa en nosotros, tenemos acceso a esa dimensión en el Espíritu de conocer tu palabra inspirada, Señor, revelada en nuestros espíritus. Gracias, Señor, porque esto da fruto a nuestro caminar y poder manifestar tu gloria aquí en la tierra, para que otros también, Señor, puedan conocerte y ellos a su vez puedan manifestar tu gloria en sus vidas y así en todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Ok, para empezar, mis hermanos, yo tengo algunas notas por acá. Vamos a leer bastante de la palabra de Dios y quisiera que vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 y vamos a iniciar este estudio con este versículo. Dos versículos, versículos 20 y 21 del Evangelio según San Lucas. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ok. Esos dos versículos para empezar. Al inicio de este versículo da la impresión, por la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de que el reino de Dios está por venir. Pero como dice en el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, está hablando algo de que va a venir. Pero Él mismo nos clarifica esta interrogante, podría ser, y dice en el versículo 21, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, la palabra entre vosotros es importante de poderlo identificar, porque el reino de Dios
cuando dice no vendrá con advertencia. Con advertencia. Aquí está hablando, la Reina Valera lo traduce con advertencia, como algo visible. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de este estudio, la naturaleza es lo que vamos a estudiar hoy día, la naturaleza del reino de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice de que el reino de Dios no vendrá con advertencia o no los van a ver o no los van a poder percibir con sus sentidos, porque el reino de Dios está en vosotros. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Esto es antes de la cruz, antes de la obra redentora. Entonces, el reino de Dios se empieza a manifestar con la venida del Rey. Y eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo vino nuestro Señor Jesús? Cuando Él nació. Amén. Cuando Él nació, por eso es que vinieron the wise men, como se dice en inglés, o los reyes magos, se dice en español, fueron a ver cuando nació el rey en Bethlehem, en Belén. Entonces, le llevaron sus regalos. Entonces, el rey llegó. O sea, el rey viene con su reino. O sea, el reino de Dios, de este reino en la cual nosotros estamos ahora, es una promesa del Padre a el rey David. Porque él dice, en la palabra dice de que él pondrá un descendiente que saldrá de él y su reino será por siempre. Pero no está hablando de su descendencia carnal, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo viene a ser parte de la descendencia en la carne de David, del rey David, pero no directo, porque su descendencia inmediata del rey David es el rey Salomón, quien edificó el templo, el primer templo. Pero está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice en la palabra de que se va a sentar en el trono de David y su reinado será por siempre. Entonces, el reinado que estamos viviendo nosotros ahora se inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice acá que el reino, en el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está hablando acerca del rey. Acuérdense de que el reinado de nuestro Señor Jesucristo no empieza a ser manifestado en la tierra a través de su iglesia hasta después de su muerte y la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero cuando dice acá de que el reino de Dios está entre vosotros, hay interesante ver esto porque en este momento Jesús, nuestro Señor, el Rey, nuestro Rey, está entre el pueblo. Entonces Jesús le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está ya en vosotros, entre vosotros. En ese momento estaba entre vosotros, pero va a llegar un momento en que va a estar dentro de nosotros. O sea, en este momento, aquí en este año 2020, el reino de Dios está dentro de nosotros. En este momento el reino de Dios estaba entre vosotros, dice nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo estaba entre ellos, entre su pueblo. Pero no todavía el reino de Dios estaba haciendo manifiesto, porque todavía nuestro Señor Jesús no había sido glorificado, no había ido a la cruz, y el día de Pentecostés todavía no había llegado.
Pero en este momento, ahora, el reino de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros porque la palabra nos habla, dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que nosotros somos parte del reino de Dios. A donde nosotros vamos, estamos llevando el reino de Dios. A donde nosotros vamos. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que está está operando en este momento. O sea, se dan cuenta de que el significado de este nuevo pacto en el cual estamos, se dan cuenta de que Dios en su plan todo lo ha unido y lo ha conducido en tal forma de que el nuevo pacto, hablamos de este estudio que estábamos estudiando acerca de la historia de amor, escatología, todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Todo está unido, obviamente nuestro Señor Jesucristo es el centro. Entonces, cuando estudiamos esta área del reino de Dios, nos vamos a dar cuenta de nuestro papel, así como igual los otros tópicos que hemos venido estudiando. Entonces nosotros, mis hermanos, somos el reino de Dios y estamos reinando en este momento con nuestro Señor Jesucristo desde los lugares celestiales. ¿Dónde está nuestro Señor ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra que nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, el reino de Dios en este momento está siendo manifestado en esta tierra por medio de su iglesia. Este reino de Dios no es un reino visible, es un reino invisible. Pero antes de entrar en los detalles de este estudio, quisiera aclarar un punto muy importante para que quede ya fuera este tópico. Hay dos palabras en la cual la palabra nos habla acerca del reino de Dios. Habla acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Y la verdad es de que no hay diferencia. Hay ciertas posiciones de que sí ven alguna diferencia entre estos dos, pero vamos a ir a un pasaje en Mateo 19. Entonces quisiera, después de que esto quede claro, porque usted va a estar leyendo o hemos estado leyendo el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es de que no hay diferencia. Hay ciertas posiciones que hay hermanos que ponen la diferencia, pero de acuerdo como vemos la palabra, nos enseña de que no hay diferencia. Podemos utilizarlo intercambiablemente. Aquí en este pasaje, vamos a leer este pasaje desde el versículo 16 acerca del joven rico. Mateo 19, empezando del versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Se dan cuenta de que en estos versículos, el versículo 23 y el versículo 24, Jesús habla intercambiablemente estos dos términos, el reino de los cielos y el reino de Dios. Está hablando de lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta, cuando ustedes lean la palabra, lean el libro de Mateo es el que habla más acerca del reino de los cielos. El resto de los otros evangelios habla acerca del reino de Dios y el reino de los cielos intercambiable, pero la mayoría de los versículos con el reino de los cielos está en el libro de Mateo. Y hay parábolas en todos los evangelios que hablan, que son las mismas, muchos de ellos las mismas parábolas en los evangelios, y ambos ellos lo refieren entre reino de Dios y reino de los cielos. O sea, de que quede claro esto, de que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, ¿ok? Para que no estemos, para que no haya esa diferencia de pensamiento o de interpretación. Eso quería dejarlo claro. Aunque hay mucho que hablar acerca de este pasaje que acabamos de leer del joven rico. Ustedes se han dado cuenta que, déjenme detenerme ahí un momento, porque no puedo evitar compartir esto. Porque aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando, cuando el joven le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos o vida eterna? Y el Señor le empieza a hablar acerca de obedecer los mandamientos. ¿Okay? Acuérdense de que nuestro Señor Jesucristo, Él es el rey de este reino que estamos viviendo nosotros ahora. Pero en este momento, antes de que vaya a la cruz, Él está cuando el Antiguo Testamento está vigente. O sea, la ley está vigente en aquel tiempo. Entonces, Él está hablando le está hablando a este joven de guardar los mandamientos porque la ley todavía está vigente en ese momento. O sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, de este reino en el cual vivimos ahora, está en su tiempo, en esta época, ministrando y hablando acerca de la ley. O sea, su ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio que estaba operando bajo la ley. Y es por ello de que Jesús le habla a este joven de que tiene que guardar la ley. Pero sabemos por la palabra de Dios de que esta ley va a tener su fin. Va a tener su fin en la cruz del Calvario y definitivamente, totalmente, el final de la ley va a ser en el año 70, en la destrucción del templo. El fin de la ley es con la destrucción del templo. Entonces, que no nos olvidemos de que cuando leamos la palabra, vemos a nuestro Señor Jesucristo operando o ministrando en los evangelios, porque todavía el antiguo pacto está vigente en aquel tiempo. O sea, ¿me entienden? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en el tiempo de la ley. Y es por ello que vemos muchos pasajes de que Él habla acerca de la ley, cuando habla también acerca de los diezmos, habla acerca de hacerlo y darlo porque es parte de la ley, porque la ley está vigente. Pero lo más triste de este pasaje, ¿saben cuál es? Es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a este joven, dice, si quieres ser perfecto, dice, anda y vende todas tus posesiones y sígueme. Jesús solamente dijo, sígueme a 12 de los apóstoles. Y los apóstoles son fundamentos en la iglesia de Cristo.
en esta nueva Jerusalén que habla la palabra, el Señor habla acerca de que los apóstoles vienen a ser el fundamento de esta nueva Jerusalén, porque la iglesia de Cristo está fundada sobre los profetas y los apóstoles, dice, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra de ángulo. Pero sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es la roca en la cual esta iglesia está fundada. Pero los apóstoles son miembros o partes indispensables de la iglesia. Fue los primeros de la iglesia, fue la remanente, podríamos decir, remanente del pueblo judío que empezó la iglesia de Cristo, porque la iglesia empezó con judíos. Entonces, él no ha dicho a nadie más, sígueme, pero le dijo a este joven. O sea que este joven tenía la oportunidad de ser uno de los apóstoles, pero porque él prefirió más las posesiones materiales, y se fue, y Dios lo mira, y lo mira de atrás con tristeza, diciendo, será más fácil, dice, de que un camello entre por la aguja de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. La ley, cumplir la ley no te da requisito para entrar al reino de los cielos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice, sígueme, entonces implica algo. Hay otro pasaje también en el Evangelio de Juan. Vayamos ahí un momento. Voy a meditar en esto por un momento. ¿Cuál es la condición? Ahora, veamos cuál es la condición para entrar en el reino de los cielos. La condición para entrar en el reino de Dios. Hay una condición. O sea, no todos son parte del reino de Dios, no todos son parte del reino de los cielos. Estoy hablando no todo el mundo. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 3, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, la condición para estar en el reino de Dios, o sea, todos son invitados, todo el mundo es invitado. Todos tenemos libre albedrío de poder llegar al reino de Dios y ser parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Pero hay una condición, dice, de que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, o sea, ya hemos estudiado el nuevo nacimiento, gracias a Dios. Aquí, ¿me entienden? O sea, de que sabemos, o sea, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es venir a Cristo, rendir nuestra vida a Él, declarar de que Él es nuestro Señor y Salvador y poder vivir en este reino de Dios, poder vivir en este reino de los cielos y gozar, escuchen, y gozar de lo que este reino tiene para su pueblo, lo que Dios tiene para su pueblo. O sea que no es simplemente de venir y formar parte de un reino y no ver nada. Todo lo que hemos venido hablando tiene que ver con esto, con el reino de Dios, tiene que ver con esta nueva identidad, tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver la bendición, digo la palabra, podría decir la palabra beneficio, aunque va más allá que de ver el beneficio, ver y conocer lo que realmente ser parte de este reino es. Y es en realidad, es una nueva vida en Cristo. Es poder vivir esta vida de una perspectiva totalmente diferente. Es poder vivir con el Rey en todo momento, las 24 horas. Es poder vivir en esta dimensión que ahora estamos viviendo, en esta dimensión de la tierra física, en el ámbito espiritual, y poder caminar en forma diferente que hemos caminado antes. De conocer a Cristo, de conocer a Dios en una forma personal e íntima, y tener el gozo de poder vivir una vida en paz y en gozo a pesar de las circunstancias. Entonces,
el formar parte de este reino es nacer de nuevo. No podemos entrar si no nacemos de nuevo. Y ya hemos estudiado lo que realmente nacer de nuevo es. Tiene que haber una muerte para que haya un nuevo nacimiento. Hemos estudiado en relación a la relación que hay entre Israel y Dios, en esa relación de esposa y esposo. Entonces, entendemos ahora. Pero ahora, ¿cómo es que empieza este reino de Dios, este reino de los cielos? ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? La naturaleza del reino de Dios es espiritual. La naturaleza del reino de Dios no es un reino político. No es un reino político, ¿ok? Todos piensan, porque eso es lo que pensaban el pueblo judío cuando el Mesías vino. Pensaban de que el reino de Dios iba a ser un reinado político en donde el Mesías iba a reinar desde ese momento adelante y va a ser un reino visible. Pero entonces vamos a empezar a estudiar un poquito ahora, más a fondo, referente a la naturaleza del reino de Dios. Vayamos a 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento. ¿Es 1 de Samuel o 2 de Samuel? Y 1 de Samuel, en el capítulo 8, que tal vez esta meditación de hoy día tenga ciertos, fundamentos o introducción a lo que vamos a estar estudiando, porque nos vamos a centrar más en el Nuevo Testamento la próxima semana también. Acuérdense de que nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios verdadero de Israel. Y Él, en este momento, antes de que venga y elijan al rey Saúl, Dios es su rey. Dios es el Dios de Israel y el rey de Israel. O sea, inicialmente, Dios quiere reinar con su pueblo, Él siendo el rey. Y en realidad, eso es lo que pasa. Eso es lo que realmente Dios tiene en mente y en su corazón de reinar sobre su pueblo. Pero el pueblo de Israel quiere de que sea un hombre quien los reine. Entonces, aquí empezando en el capítulo 8, versículo 1 de 1 de Samuel, empezamos a leer, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Y eran jueces en Beersheba. ¿Están bien? 2 de Samuel, capítulo 8. Perdón, 1 de Samuel, capítulo 8. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es el pueblo de Israel que no querían ser gobernados por Dios. Ellos querían un rey que lo puedan ver, que lo puedan
ver y percibir y obedecer. Eso no era la intención de Dios. Dios quería que Él sea el rey por siempre. O sea, esa es la voluntad de Dios, de que y su reino, Él sentado en el trono, es un reinado invisible. Es un reinado invisible el cual tiene poder en lo visible. Nosotros estamos en este momento, voy a estar intercambiando esto, nosotros vivimos ahora en el reino de Dios, pero es un reinado invisible que no lo podemos ver, o sea, estamos yendo en Cristo ahora, estamos yendo a lo que Dios realmente quiso continuar antes de que instituyera al rey Saúl como rey de Israel en aquel tiempo. Ahora en Cristo, porque en Jesús es restaurado esta voluntad y el reino de Dios que Él quería gobernar a través de su pueblo. Entonces nosotros ahora estamos viviendo en este reino invisible, el cual tiene, ¿cómo podríamos decir?, efecto en el mundo visible. O sea, el reino de Dios no es un reinado que se ve. Por eso es que dice, no viene por advertencia. Pero es un reinado el cual está ahora dentro de nosotros. No es un partido político. El reino de Dios no es un reinado político, como hay otras religiones que sí lo son. Pero el reino de Dios tiene poder para influenciar en lo visible que nosotros vemos. Puede influenciar en un reinado o en un partido político. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está formado por personas, así como yo y usted. Y nosotros somos parte de ese reino. Y nuestras vidas y la razón de nuestro existir es de manifestar la gloria de Dios en este mundo. Y a donde nosotros seamos parte de un partido político, o seamos parte en nuestro trabajo, en donde estemos, va a tener que haber influencia por parte nuestra porque somos parte de este reino. El hecho de decir de que el reino de Dios no es visible, no quiere decir de que no es efectivo en lo visible. Es invisible, pero es efectivo en lo visible. Porque nosotros estamos en este mundo todavía y estamos manifestando la gloria de Dios en el reino que estamos. Por eso es que estas posiciones referentes a escatología que estábamos hablando, de que el reino de Dios está siendo manifiesto en este momento con nuestro rey que está sentado a la diestra del Padre y nosotros sentados con Él. O sea, nosotros estamos reinando con Cristo en este tiempo. Invisiblemente. El reino de Dios en este momento es invisible. Entonces, pero cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, Dios quería continuar con este reino, con su pueblo, pero el Israel lo rechazó y prefirieron tener un rey visible, un ser humano como el resto de las otras naciones. Entonces aquí Dios le dice a Samuel, dice, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Me han rechazado a mí. Hay otro pasaje en este mismo libro, en el capítulo 12, en el versículo 14 del capítulo 12, de 1 Samuel. Dice, si temieres a Jehová y le sirvieses y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres.
Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dijo: truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, el pueblo de Israel se dieron cuenta de que hicieron mal en pedir un rey, de que Dios sea su rey. Pero ellos insistieron y al final, en realidad, Dios les dio un rey. Les dio Saúl. Pero él quería ser el rey, pero lo rechazaron. ¿Okay? Y ahí es donde están en ese pacto, porque el pueblo de Israel lo rechazó a Dios como rey de ellos. Y luego, después, el segundo rey que viene es el rey David. Pero el rey David fue ungido un año después de que el rey Saúl había sido ungido. O sea que Dios sabía de lo que iba a ocurrir con el rey Saúl, y Saúl reinó por 40 años, pero ya Dios había ungido a David como rey al año que Saúl había sido ungido como rey. Entonces Dios ahora promete por medio de Samuel, da a saber en su palabra de que Dios va a poner a un rey en el trono de David. Y sabemos pues a través de la palabra de que David fue uno de los el rey más grande que tuvo Israel, porque fue un hombre que vivió de acuerdo al corazón de Dios. Entonces la promesa, vayamos al libro de los Hechos, vamos a saltar hasta más en el Nuevo Testamento, porque ahí en el capítulo 2, en el discurso de Pedro, después del día de Pentecostés, nos habla de este episodio en donde Dios promete a David de que él pondrá a uno que vendrá después de él, que se sentará en su trono. Capítulo 2 de Hechos, versículo 29 en adelante. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí Pedro en este discurso nos da a entender de que Dios va a poner a uno de la descendencia de David que se siente en su trono. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él es
el que va a sentarse en el trono de David. Okay. Nuestro Señor Jesucristo es el que se sienta, o el que está sentado ya en el trono de David. O sea que el reinado de Dios o el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Israel, por 1400 años, cuando Israel decidió poner a un hombre por rey, Dios les permitió tener este reinado por 1400 años, pero él ya, desde antes de la fundación del mundo, sabemos de que él ya sabía de que iba a venir el reino de Dios, de un heredero de David, que se va a sentar en su trono, y su reinado será por la eternidad. Entonces, regresemos nuevamente al libro de Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 9, aquí vemos el profeta Isaías que empieza a profetizar acerca del reino de Dios y realmente cómo va a ser el reino de Dios y este reino de Dios en la cual estamos nosotros ahora. Capítulo 9, versículo 1 en adelante, no, versículo 2. El pueblo no andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pueblo, su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Medián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará el nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí el profeta Isaías ya nos está profetizando acerca del reino de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios, de que será un rey por toda la eternidad. O sea, ya no hay otro rey, y pues obviamente no ha habido por más de 2000 años. Entonces, este es el reino de Dios que nosotros ahora vivimos, desde que nuestro Señor Jesucristo vino. Entonces, ahora este reinado es un reinado que no tiene fin y es un rey que nunca va a cambiar. Y la palabra del Señor nos habla acerca de este reinado que empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo este reinado en el cual nosotros vivimos ahora. Pero es un reinado que va en aumento y en aumento y en aumento. Entonces hay un pasaje en el libro de Daniel, y vamos a terminar con esto. Estamos leyendo más o menos bastante del libro del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel hay una visión que el rey Nabucodonosor tiene, no un sueño, que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene. Okay, déjeme darle el trasfondo de este pasaje para empezar a leer la palabra del Señor. Okay, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño.
Entonces se despierta de su sueño, pero se le olvida el sueño. Y queda muy turbado, el rey Nabucodonosor, pero se le olvida el sueño. Pero él quiere saber qué sueño soñó y el significado del sueño. Entonces llama a todos los magos, los intérpretes de los sueños y toda la gente que él tiene en su imperio, y les dice a estos magos, a estos interpretaciones de sueños, que son bastantes, le dice: anoche tuve un sueño y estoy muy conmovido y no me acuerdo. Así que quiero ustedes que me digan qué es lo que soñé y luego que me den la interpretación del sueño. Entonces, ¿cómo es que puede ser posible esto, no? Entonces los magos le dicen: pero rey, le dice, eso es algo imposible. ¿De cómo quieres de que dinos lo que has soñado y nosotros te vamos a dar la interpretación? Pero usted me está pidiendo algo que le demos qué es lo que ha soñado, cuando eso es imposible de hacerlo. Entonces le dice: el rey dice, si ustedes no me dicen qué es lo que he soñado y qué es lo que significa ese sueño, ustedes van a morir. Los voy a destruir a todos ustedes. Es algo imposible. Entonces el rey dice: ya que nadie puede hacer eso, los manda a matar. Pero antes de que mande a matar, el responsable de llevar la ejecución de matar a todos los magos, le dicen a él: mira, hay un hombre judío que se llama Daniel. Daniel dice, él es un hombre que conoce de sueños, porque Dios lo había instruido, tenía la unción del Espíritu de Dios para interpretar sueños. Entonces, antes que maten a estos magos y todos, porque Daniel también formaba parte de todo este equipo, pero a él no lo habían llamado. Entonces, Daniel le dice a este hombre que iba a matar a los magos, le dice: mira, déjame consultar con mi Dios y yo voy a ir a orar. Voy a orar y luego te aviso. Entonces, va a orar, Daniel va a orar, y el Señor le revela. El Señor le revela a Daniel qué es lo que el rey soñó y la interpretación del sueño. Entonces, cuando va Daniel a conversar, a hablar con el rey, eso es lo que le dice. Entonces, leamos a partir, les he dado el trasfondo, qué es lo que ocurre. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel, empezando del versículo 31, le dice: tú, oh rey, veías, aquí Daniel le está diciendo qué es lo que él soñó, qué es lo que el rey soñó. Dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. O sea que ahora le está dando la interpretación de este sueño. Tú, oh rey, eres el rey, eres
eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo a otro pueblo, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Wow. Okay. Este es el sueño, o sea, Dios revela a Daniel lo que este hombre soñó y le interpretó el sueño. Es una gran estatua, es una estatua inmensa que está formada, dice que la cabeza es de oro, de los hombros hasta el pecho, los brazos es de plata, del estómago de acá hasta los muslos es de bronce, del muslo hasta los tobillos es de hierro, y los pies es de hierro mezclado con barro. Y está hablando de 4 tipos de reinos que van a existir en aquel tiempo cuando estuvo el rey Nabucodonosor. That's right, es su nombre completo. Entonces, que el imperio de Babilonia, porque él es rey de Babilonia, estaba más o menos en el año 600. Entonces, a partir de ese año hubieron diferentes reinos, 4 reinos, hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción del templo. Y el primer reinado que habla aquí de la cabeza, que es oro, es el reinado babilónico. El siguiente reinado, que representa la plata, que es del hombro hasta el estómago con los brazos, es de plata, representa al Medo-Persas, los persas. Y luego el reinado que viene desde el estómago hasta los muslos es el imperio helénico o griego. Y luego de las piernas hasta los pies está hablando del imperio romano. O sea que nuestro Señor Jesucristo viene a reinar cuando el imperio romano está vigente. O sea que Daniel ya 600 años antes ya está dando interpretación acerca de este imperio o de este reino que iba a empezar. Entonces, luego dice el sueño o la interpretación del sueño, dice de que será una piedra cortada de un monte pero sin mano. Dice, y esta piedra va a venir sobre esta estatua y va a caer sobre los pies y los va a destruir, lo va a hacer
¿cómo se dice? Añicos a las piernas y a los pies, los va a destruir. Dice, y este reino, dice, y esta piedra va a crecer tanto de que va a cubrir toda la tierra. Entonces, aquí este sueño que este rey tiene, así como le dice Daniel, le da la interpretación, es un sueño que para lo que va a venir en el futuro. Y ya le da a describir el significado del reino de Dios en la cual nosotros estamos viviendo. Cuando habla acerca de esta piedra que fue cortada, dice que fue cortada sin mano. Este reinado que está hablando, interpretando el profeta Daniel, está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos en la cual nosotros estamos viviendo. Y cuando habla acerca de esta piedra que fue cortada del monte, dice que fue cortada sin mano. Está hablando, está profetizando de nuestro Señor Jesucristo, que fue cortada sin mano, porque esto es algo sobrenatural. Está hablando de la divinidad de quien nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, la roca representa lo natural. Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Pero también habla de lo sobrenatural, que Dios también es de la divinidad de Dios, que Él fue cortado que esta piedra fue cortada del monte como sin mano. Habla de lo sobrenatural. Y de que esta roca cayó en los pies de esta estatua y destruyó todo. Hablando de que este reino que va a venir en el futuro, va a destruir todos estos reinos. Vendrá, dice, en el tiempo de los reyes y va a destruir todo esto y este reino va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer y crecer y dice que va a cubrir toda la tierra. O sea, ya nos da, podemos ir más en detalle a estudiar esto porque hay más que hablar acerca de este sueño que tiene este rey. Pero a lo que quería llegar a esto es de que el reinado que nosotros, en la cual nosotros estamos, es este sueño que tuvo este rey en aquel tiempo. Y la interpretación que le está dando el profeta Daniel es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Porque nuestro Señor Jesucristo vino justamente en aquel tiempo, cuando el Imperio Romano estaba reinando, y destruyó aquel imperio y empezó el reino de Dios. Pero no empezó el reino de Dios en algo visible, porque eso es lo que los judíos pensaban de que iba a ser. Ahora viene el Mesías, nuestro rey, el hijo de David, que se va a sentar en su trono y va a echar afuera a todos los romanos y nosotros vamos a empezar a reinar. Eso es lo que ellos esperaban. Pero no se daban cuenta de que todo esto iba a ser espiritual y nuestro Señor Jesús vino como rey y empezó este reinado en la cual nosotros formamos parte ahora. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo viene y Él nace en la época de la ley, en el tiempo de la ley, y empieza a enseñar lo que realmente, lo que realmente es vivir en el reino de Dios, pero está Él en este momento viviendo en el tiempo de la ley. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a empezar a compenetrarnos un poco más en el Nuevo Testamento acerca de qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando referente a este nuevo reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle de los evangelios en la próxima semana. Ok, lo quiero dejar ahí porque ya se me fue el tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, oro en el nombre de Cristo de que lo que hemos compartido en esta mañana, lo que hemos estudiado, Señor, sirva de fundamento y del comienzo, del inicio o introducción a lo que vamos a continuar estudiando, Señor.
Sabemos, Señor, de que tú en tu voluntad y en tus planes nos has revelado todo ya en tu palabra. Y nosotros, Señor, estamos llegando a entender e interpretar tu palabra, Señor, como realmente debe ser para nuestro beneficio y nosotros podamos andar, Señor, en este reino en el cual nosotros estamos. Formamos parte ahora. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo, como nuestro Rey y Salvador, podemos andar en esta nueva identidad, en este nuevo reino, manifestando la gloria de Dios, manifestando tu reino, Señor, en esta dimensión, en esta sociedad, en este tiempo. Gracias, Señor, por lo que, Señor, tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esta nueva identidad. Gracias quienes somos en ti. Que podemos caminar, Señor, esta vida en paz, en gozo, a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones. Podemos caminar, Señor, en autoridad. Podemos caminar en amor y en poder. Sabemos, Señor, de que hay adversidades y situaciones en la vida de uno, Señor, porque vivimos en este mundo imperfecto, pero a través, Señor, de esta identidad que tenemos y quienes somos en ti, podemos, Señor, caminar en victoria. Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. Amén.